Estamos listos para empezar a hablar con la verdad, como cada mañana. Lo proclamo solemnemente. Iván Núñez y Andrés Vial, que están con nosotros. Mauricio. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal? ¿No se suman ustedes a esa proclamación? Sí, con entusiasmo. Sí, siempre. Compromiso. Sí, señor, con entusiasmo. A la vez es un compromiso. Sí, ¿O no, Mirna Es Schindler? que está ceremonial hoy día, Mauricio. súper prendido todo esto. ¿O no, Mirna Schindler? Pero imagínese usted, pues. Nos Sí. faltaba más. Además, con mayor razón en un día que nos vincula con la historia, porque estamos a 11 de septiembre y ya recordábamos que no solo estamos conmemorando los 47 años del golpe de Estado del 73, sino también los 40 del plebiscito de 1980. Reiteramos que tenemos un reportaje que va a estar disponible en nuestra web adn.cl de nuestro compañero Gabriel Alegría, justamente haciendo los recuerdos y reviviendo allí testimonios y ambientes y audios de lo que se decía en la preparación de ese referéndum durante la dictadura. Y además, bueno, para qué decirlo, son 19 años ya, vamos para las 2 décadas Oh, sí, qué increíble. de los atentados de las Torres Gemelas. Wow, de ¿Cómo veras que ha está pasado el el tema de tiempo? las Torres Gemelas. Oye, se nos ¿Se había acuerdan olvidado. ustedes, claro, Sí. cuando se decía el mundo es aquí hay un antes y un después, el mundo ya no va a ser el mismo nunca más? Cuando En fin. empezamos a aprendernos el nombre de Osama Bin Laden. Bin Laden, Mohamed Atta, ¿se acuerdan? Sí, Mohamed claro. Atta. Mohamed Atta. que pilotó uno de los aviones. No, tremendo. Bueno, increíble, Qué ¿eh? increíble, sí. 19 años. Casi 2 19. décadas de una No, episodio, sí, pero pero- cambió el mundo. O sea, efectivamente cambió el Sí. mundo, marcó un Sí, antes y un por después, sí. Desde la forma de transportarnos, desde la forma de todas las medidas de seguridad, cambió el mundo de cómo se mira Medio Oriente, Claro. cambió todo. Sí, pues después de eso además ha venido tanto más, sobre todo en Europa, en materia de atentados de grupos afines a Al Qaeda y otros parecidos, ¿no? Como Estado Islámico después, que se forma como otra generación de movimientos que parten como una célula, pero terminan convirtiéndose en una suerte de Estado, efectivamente, pues, Y ¿no? con que lógicas gobernó distintas. tremendas zonas de varios países. Bueno, sí, y con lógicas distintas, además, Estado Claro. Islámico con más éxitos en terreno que lo que tuvo Al Que Qaeda. no era un grupo terrorista, No. sino que tenía, como digo, pretensiones de Estado, de conquistar territorios y gobernarlos. Y de hecho los conquistó y los gobernó durante Exactamente. un rato. El califato, recordemos, Sí fue, con 2 claro, ciudades en Irak y en Siria. ocupando territorios de distintos países. Mira. Sí, de todas maneras me gustaría retomar porque el reportaje de Gabriel Alegría, que está muy, muy bueno, que recoge además y retoma trozos, digamos, de audios entregados por el Museo de la Memoria, ¿no es cierto, Mauricio? Sí, No quiero sí. equivocarme. Ahí hay buena parte del patrimonio que recogió. Exacto, no, registros de audio notables, ¿no es cierto?, del tiempo para entender cómo efectivamente se produce ese plebiscito en un clima de absoluto terror. O sea, por favor no olvidemos la época, yo creo que es la época más oscura, los días más oscuros, los años más oscuros. Y sin registro electoral. O sea, sin registro electoral, la gente va a votar, pero insisto, o sea, muerta de miedo, con ya, digamos, suficiente información respecto de lo que estaba pasando con los servicios de seguridad de la época, la DINA. A esa altura ya la DINA estaba disuelta y lo que operaba era la CNI, ya era absolutamente Vox Populi, y lo planteo así porque hay un sector del país que indudablemente no tenía un familiar o un, qué sé yo, conocido que hubiese sido desaparecido, ¿no? Que no supieran dónde estaba, que lo habían detenido. Había otro sector que sí, pero hablo de esa inmensa mayoría. Yo incluyo ahí mi propia historia, yo era muy chica en ese momento, pero mi madre vivía aterrada. Mi mamá estaba siempre con un miedo feroz, porque ella decía, tengamos cuidado, pueden pasar cosas terribles. Mi madre que no tenía, o sea, yo lo comentaba el otro día, no con ustedes, pero comentaba en un programa a propósito de los 50 años de la Asunción de Allende. Mi mamá era no allendista, mi mamá era no, pro Unidad Popular. Lo planteo en esos términos para decir que aquí lo que se trataba es que ella veía en toda su situación como dueña de casa lo que estaba pasando en el país y lo refiero porque no era que a ella le hubiese pasado de alguien conocido. Sí, se sabía, ¿no? De qué sé yo, de que la profesora, el hermano lo habían asesinado o de que al vecino de por allá, por la esquina. Entonces, ese es el clima en el que se produce este plebiscito. Y lo escuchábamos en este reportaje, además de Gabriel Alegría, cuando las instrucciones eran, si usted vota en blanco, ese voto pasa al sí. O sea, pero es que se pueden imaginar cómo se manejó esto de la forma más espuria. Los otros detalles, usted, bueno, vaya al local que quiera, recorra las mesas, súmese a la mesa que tenga la fila más corta, o la que esté más desocupada,
busque al vocal, al presidente de la mesa, en fin, y muéstrele su carné. Pero tú votaste, pues Mauricio, Sí, cuéntanos tu historia, ¿cómo fue para ti? Así fue, pues. Así fue tal cual. Entonces uno elegía esas condiciones. Ahora, como yo decía más temprano, Mirna, no había ninguna expectativa de algo distinto de lo que ocurrió. Entonces esto era una ¿Voy a rutina. votar cuantas Bueno, veces quiera? sí, bueno, hubo posibilidades de que pudiera ser así. Lo que más regía era el dedo entintado y la tinta indeleble. Claro. Entonces, pero si Que tú es una tenías el seguridad dedo- bien básica, pero, ¿no? pero Mínimo, claro, pero súper un feble. mecanismo de seguridad que no vamos a decir. No resiste estándar alguno. O sea, digamos algo anterior, no había registros electorales. Sí, Sí. pues no había, lo dijimos antes. Sí. Ah, ya. Bueno, eso es lo previo, o sea, con Parte qué, de eso. con Es el qué, desde, es con el qué marco teórico, chequeo, es el marco obvio. teórico, claro, Entonces, o sea. ¿cómo votas tú si no hay registro? Y puedes votar más de Ya, una pero, vez. pero tampoco había expectativa en la época. No, de por que ninguna. fuera algo Por eso te distinto, digo, ¿no? O sea, esto era Era uno un bueno. trámite, era un Era un trámite. trámite. Te digo, o sea, Y bueno, vamos, porque no vamos a no votar, pues vamos igual, Por eso digo, no había una incertidumbre, no había algo, o sea, no era el plebiscito de octubre del 88, donde Claro, efectivamente existía la posibilidad concreta de generar un Exacto. cambio y donde había un Acá resultado no. que era imprevisto y donde había efectivamente el temor de que no se reconociera un resultado. Claro, pero había habido- No estaba ni siquiera la sensación de que estaba en juego eso. No, porque había partidos ya legalizados, porque Claro. hubo propaganda Otro regulada, poquito. hubo franja política que fue un tremendo Una locura, hito, una locura, que fue sí. igualitaria en su tiempo de exposición. Era Perdón, donde otro- volviste otro a ver a la oposición política visiblemente en público, una cuestión que había estado invisibilizada durante décadas. O sea, yo soy de que a esa todos, Sí. chiquillos, y que a todos, ustedes son un poquito más chicos, bueno, Andrés Vial es el más chico de todos Sí. acá, pero que a todos, sabéis que nos producía una emoción, o sea, el 88, cuando tenemos la franja, o sea, la emoción de que, Dios mío, Mirna, o sea, que es como que te mira, pellizcabas. Yo nací el año 78. Yo, y lo voy a reconocer, yo nací en Claro. una casa profundamente pinochetista. Yo hoy día soy lo más lejano al pinochetismo que hay, pero para mí no existía la oposición. Ver a una persona que dijera algo distinto era una cosa muy llamativa. Estaba hablando de años De otro 88, planeta, de pues. otro planeta. Decía, pero Claro. alguien, y tú decías los actores, y aparecía la franja del no, y tú decías, estos son ¿De dónde todos- salió esta gente? ¿De dónde salió esta gente? Pero esta gente nos está traicionando. Tú ¿Te decías, imaginas? no, entonces después empiezas a crecer y te das cuenta de todas las brutalidades que pasaron en este país, pero también hay una generación que crecimos en ese ambiente que Les es un digo ambiente otra cosa, castrado. Para el año 80 del plebiscito, 40 años atrás, no había algo que se llamara en Chile la oposición. No, pues, no la vi. La oposición empezó a mencionarse para las protestas de 1983 en adelante. ¿Sabes cómo se llamaba entonces a lo que hoy entendemos como oposición? La disidencia. Entonces tú leías un editorial del Mercurio y se hablaba de los disidentes. Es que como Putin ahora. Era igual que en la Unión Soviética, al revés, ¿no? Entonces lo que había era la disidencia, que era como una cosa. La disidencia te sugiere algo más excepcional, más anómalo, más raro, más pequeño, más extraño y más sospechoso que la oposición, que en cualquier democracia del mundo, no era una democracia la que teníamos, es la fuerza de aquellos que no están en el gobierno que aspiran a hacerlo. O sea, no había nada así en Chile. La oposición empieza a producirse, empieza a aparecer y ser reconocida como tal en editoriales de la prensa oficialista desde el 83. Pero ojo con eso, y porque yo me el acuerdo de concepto un de oposición título de la te legitima. revista Hoy, que era la revista de la oposición que tenía llegada y que podía circular, digamos, y que era más reconocida, que una portada por ahí por el 83, donde después de una protesta que había sido muy convocante y que había tenido muchas marchas masivas y todas muy duramente reprimidas por lo demás, en fin, tituló El poderío de la oposición, que era como para levantar, hay oposición, y era como la primera vez que se instaló ese concepto. Así tan fuertemente. Es que oposición es un concepto que legitima el otro punto de vista. En cambio, disidencia no, pues ahí hay una diferencia fundamental. Ahora, a mí me llama la atención, yo sé que las redes sociales no son muestra representativa precisamente de lo que ocurre en el país, pero teniendo en cuenta todo lo doloroso de lo que estamos hablando, porque claro, tus vivencias de niño, Andrés, o lo que tú cuentas, Mauricio, de haber votado en el plebiscito del 80, el ambiente que había, las irregularidades absolutas, mucho producto audiovisual que estamos viendo hoy día que recuerda la fractura profunda que se produce un día como hoy. A mí igualmente, teniendo en cuenta todo eso y sabiendo que las redes sociales no son efectivamente representativas del sentir nacional, me llama la atención que haya gente que celebre para un lado y para otro, o sea, que celebre un día como hoy, ¿me entiendes? Porque Gente que reivindica una Mira, supuesta liberación. lo uno o lo otro, pero
en cualquier caso, hoy día debiera ser, en el peor de los eventos, un día para reflexionar, para bajar un cambio, ¿sabes qué? Para mirar un poco... ver la moneda estallar es algo que te tiene que llamar a reflexionar el valor de la democracia, el polarizar la discusión. Yo el otro día anduve en el centro y claro, los edificios que están ahí en Bulnes todavía están pintados. Tienen los forados. Pero tú ves los forados que están tapados, ojo, los taparon. Pero se nota. Se nota, entonces tú dices... Y tú ves la moneda de frente y después te recuerda todos los registros audiovisuales de la época, la moneda ardiendo. Entonces, a mí me llama la atención que este día, que es un día que tiene dolor, es un día que tiene recuerdos, es un día que tiene ese tipo de sentimientos, produzca en algunos celebración. ¿Me entiendes o no? Yo entiendo que haya mucha gente que considere que el gobierno Allende efectivamente fue el peor gobierno de la historia y que violó sistemáticamente la Constitución. Hay gente que sostiene eso y con argumentos, en fin. Pero debería celebrar el golpe de Estado, a mí me parece que es súper complejo. Yo creo que hay un paso muy distinto, ¿no? Yo una de las cosas que también me ha llamado, o sea, no es que me ha llamado la atención ahora, pero a propósito de los 50 años de la Asunción de Allende y ahora de la conmemoración del 11 de septiembre, cuando uno ve el discurso de Allende, el último discurso antes de suicidarse, La Moneda, que pronuncia, ¿no es cierto?, Radio Magallanes, cuando uno lo ve, lo lee, uno se pregunta cómo una persona que está a punto de vivir el hecho más trágico ya está viviendo una tragedia, ¿no? Porque es todo, ¿no? Es como la consecución total de lo peor que me imagino que a lo mejor, yo creo que Allende no se lo imaginaba, porque de hecho no se olviden ustedes que en el día 9 de septiembre él cita a Pinochet a su casa en Tomás Moro y le dice que quiere hacer el plebiscito, que va a ser el plebiscito para definir finalmente cuál es el destino, ya la gente que quiere, que continúe o que se acabe el gobierno. Y es ahí cuando Pinochet dice, bueno, este es el minuto para actuar, porque si hacemos plebiscito ya aquí se nos acaba el plan. En definitiva, cuando uno lee y escucha el discurso de Allende, la capacidad para haber articulado porque Allende era un gran orador, o sea, pensemos que teníamos grandes oradores en esos tiempos, el acting, la actuación, lo que hoy día en Estados Unidos, o sea, lo que en Estados Unidos siempre ha sido súper clave para que un candidato presidencial se pueda imponer, o por lo menos en los grandes candidatos presidenciales, ¿no es cierto?, Barack Obama, en fin. Y uno lee el discurso y dice cómo pudo tener la capacidad para poder decir todo lo que dice en ese discurso, con la poesía, con la fuerza, con la articulación de las ideas, con la redacción, y lo está improvisando. Y luego se produce, ¿no es cierto?, el desenlace fatal y todo lo que ya sabemos que la historia nos cuenta. Entonces, claro, coincido contigo, Iván, que mucho nos falta también para poder entender la historia con todas las dimensiones y con el contexto de la época. La historia no se puede entender si no te sitúas también en los contextos. Evidente que hoy día, lo mismo, mira, y perdona que voy a hacer un cambio, pero así súper radical, voy a hacer un salto, pero cuántico. Pero cuando hablamos hoy día de lo que está pasando con la jueza, con la magistrada Silvana Donoso, yo lo planteé en la mañana muy temprano. Lo que pasa el 11 de septiembre es que se termina radicalmente con el Estado de Derecho y se impone el Estado de la dictadura, ¿no es cierto?, con una junta militar, en fin, que reemplaza al Congreso, con servicios de seguridad que te matan, digamos, y que aniquilan la oposición, etcétera, etcétera, con un artículo 8, no nos olvidemos, artículo 8 que prohibía la actuación de los partidos de izquierda digamos, de lo que ellos llamaban los partidos leninistas, marxistas-leninistas, en fin. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque lo que está pasando con la jueza, entre varias cosas que han ocurrido en el último tiempo, lesionan, desde mi punto de vista, esta es una opinión que yo tengo, que es la lesión del Estado de Derecho. Porque más allá que el Estado de Derecho te permite acusar constitucionalmente, lesiona el Estado de Derecho cuando tú empiezas a cuestionar las resoluciones judiciales, pero particularmente cuando esas resoluciones están hechas sobre la base de una normativa vigente en un momento determinado, que es lo que argumenta la defensa de la jueza, en este caso de la magistrada Silvana Donoso. Entonces, cuando uno ve que en el Congreso tú tienes un diputado como el diputado Longton, que te dice que si hubiese estado presente, ¿no es cierto?, Aníbal Lecter, o sea, el personaje terrible, ¿no?, el caníbal, o Jack el Destripador, resulta que la jueza Silvana Donoso los habría dejado libre. O sea, yo te digo, cuando ya llegamos a ese nivel, eso lesiona el Estado de Derecho. Y cuando tú lesionas el Estado de Derecho, lo que empieza a ocurrir es que la democracia flaquea. Y cuando la democracia flaquea, tenemos que tener mucho cuidado, porque las cosas que pueden ocurrir, bueno, ya las hemos vivido como país.
he dicho. Hagamos una pausa y seguimos conversando en esta